¿Hay un radicalismo libertario ahora? Por supuesto. 113 años de déficit fiscal en la República Argentina. Habla a las claras de un Estado adicto al gasto. Habla a las claras de un Estado con políticas populistas que se terminan pagando. Y esto es lo que hemos venido a hacer. Equilibrar las cuentas públicas. Y vamos a tener una transición, sin lugar a dudas. Lo importante es que hay sectores de la economía que ya muestran indudablemente que se están recuperando. Lógicamente hay que pasar estos meses, sabemos que hay que terminar de resolver el problema de la inflación, pero que sabemos que es el único camino posible, porque la Argentina no da para más recetas populistas. Sí, Nacho, políticamente, ¿cómo enfrenta el gobierno esto? Bueno, el gobierno está decidido a confrontar con los gremios, decidido a confrontar con el kirchnerismo. El gobierno dice que va a bajar la pobreza, pero bueno, tiene varias bombas que desactivar en este momento, como bien decía Mónica. El punto es, por ejemplo, en el debate con los docentes hoy se planteaba, con 52% de pobres, ¿en serio van a rechazar un aumento, un esfuerzo que está haciendo el Estado? Estaban los rectores escuchando sí. esa conversación y fue muy duro Alejandro Álvarez con esos rectores diciendo, ustedes también son parte de esto, son los que tendrían que estar al frente de la propuesta que estamos haciendo. Muy dura, mucha tensión. Yo creo que sí un escenario de confrontación permanente de acá a fin de año entre el gobierno y el kirchnerismo y los gremios. Ministro Petri, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Luis? Bueno, ¿Bien? Bueno, una reflexión sobre este 52,9%. Era esperable, nosotros lo esperábamos. No solamente lo esperábamos, el presidente lo advertía. Cuando decía la inflación en la tercera semana de diciembre corría en la República Argentina al 17.000% anual. El año pasado cerró con 211% de inflación. Y esa fiesta populista que la República Argentina vivió durante décadas y que se exacerbó el año pasado con los planes platita, estos jubileos donde se repartía a diestra y siniestra plata con emisión monetaria, tenían consecuencias. Y todos sabíamos que tenían consecuencias. Y esa consecuencia pegaba directo en la pobreza. Ahora, esta foto es vieja. Es una foto que refleja particularmente un primer trimestre que fue duro. Esta foto se está revirtiendo. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones que este gobierno tomó la decisión desde el 10 de diciembre contra la pobreza. La primera es cerrar la producción de la fábrica de pobres en la Argentina, que es la emisión monetaria. La inflación, lo ha dicho el presidente de la Nación, es un fenómeno monetario. Tiene que ver con la emisión descontrolada para cubrir un gasto público exacerbado. Y esa fábrica de generar pobres, que era la emisión monetaria descontrolada, se cerró a partir del 10 de diciembre. Y la segunda es que no solamente cerramos la fábrica, echamos a los gerentes de la pobreza, porque se terminó la intermediación, se terminó la cooptación a partir de los planes sociales y la coacción que existía y en donde terminaban siendo rehenes de la pobreza. Esas dos medidas tienen una implicancia enorme para los que viven hoy bajo la línea de pobreza. ¿Por qué? Porque esos gerentes de la pobreza se quedaban con un porcentaje. Totalmente. Era vergonzoso. Ahora Luis, la gente esto lo sabe. Le voy a preguntar a Facundo si esto lo reconoce. El tema es el mientras tanto, ¿no? Esa capacidad de resiliencia que tiene el votante que decidió elegir a Milei, La Libertad Avanza, por encima de las otras ofertas, o por sobre todas las otras ofertas electorales. Es la pregunta que nos hacemos casi como un mantra, los encuestadores, los periodistas. ¿Cuánto dura? Bueno, a ver, el gobierno ha tomado medidas que están impactando directamente sobre el principal problema, que es la inflación. Vos fijate que la inflación núcleo, la inflación mayorista está en el 2%, por debajo del 2%. Nosotros tenemos que combatir decididamente el problema inflacionario en la República Argentina y hay una decisión política de terminar con la emisión, así como hay una decisión política de desregular el mercado, así como hay una decisión política de bajar el gasto público, que es el principal problema que arrastraba la República Argentina a la hora de controlar el equilibrio fiscal. Digo, 113 años de déficit fiscal en la República Argentina, habla a las claras de un Estado adicto al gasto, habla a las claras de un Estado con políticas populistas que se terminan pagando, y esto es lo que hemos venido a hacer, equilibrar las cuentas públicas. Y vamos a tener una transición, sin lugar a dudas. Lo importante es que hay sectores de la economía que ya muestran
indudablemente que se están recuperando. Lógicamente hay que pasar estos meses, sabemos que hay que terminar de resolver el problema de la inflación, pero que sabemos que es el único camino posible, porque la Argentina no da para más recetas populistas. Sí, también eso es cierto, y también es cierto que hay en muchas encuestas, ¿no? En varias encuestas se nota que hay una afectación de la expectativa de la opinión pública. ¿Es así o no es así, Facundo? Hablo en nombre de la patria encuestadora, porque para que no de la digan que patria. yo No, vos no. A ver, el otro día estuvo Lucas Romero, la mayoría hay un consenso, Katterberg. hay un consenso, poliarquía, creo que Federico Obrero también planteó, de que hay un descenso. A ver, la imagen que yo me hago es, el gobierno le propone a la sociedad que lo acompañe en una carrera, una especie de maratón que es muy intensa, que es muy larga y que requiere mucho esfuerzo, y aparecieron los primeros fatigados, ¿no? Ahora, si como dice el ministro, la economía se recupera y empieza a mostrar signos de recuperación, es como la botella de agüita, la fruta que le das al maratonista y el tipo vuelve a arrancar y va a correr. Tiene que aparecer eso. Yo creo que eso que por ahí se está viendo hoy en números, en estadísticas y que se ve a nivel macro, todavía no impacta en la vida cotidiana. Lo que pasa, perdón, Sí. Pablo, julio vino muy bien. Ayer conocimos el dato de actividad de julio, vino mejor de lo esperado. Agosto aflojó un poco en varios sectores y ahora se cree que septiembre va a haber mejorado, pero esto es lo que están reflejando también muchas de estas encuestas, ¿no? Tal vez después de ver que junio pensabas que mejoraba, aflojó, ¿no? Me parece que hay que tener en cuenta una cosa cuando se habla de la pobreza. Primero, no se es pobre, se está en condición de pobreza. Nadie es ADN pobre. Todos venimos a un lugar que es la vida y no venimos pobres. Caemos en un lugar de situación de pobreza. Segundo, los pobres, el 50 y pico % de pobres, no son solo los que recibían los planes, los que dependían de los gerentes de la pobreza y todo demás. Hay una inmensa cantidad de gente que está trabajando, que nunca dejó de trabajar, que tiene la cultura del trabajo y que su sueldo lo puso en condición de pobreza. O sea, el pobre no es solo el que dependía hasta ahora de un plan, al que lo llevó el que... Y esa fue la novedad del último periodo del kirchnerismo. Trabajadores, los sindicatos tenían trabajadores propios pobres. Pobres. Y ¿no? después hay otra cosa. El tema de salir adelante depende también de inversiones. Hasta que no lleguen inversiones extranjeras, hasta que no pase lo del caiga el cepo y todo lo demás, ¿qué tiene la sociedad civil? Ya no digo el Estado, para tratar de paliar este estado de sufrimiento. ¿Qué tenemos para proponer? ¿Qué cosa diferente? ¿Qué plan hay para, entre tanto no lleguen inversiones, sacar a la gente de esa sensación de que haga lo que haga y reme como reme, en dulce de leche no llega a ninguna parte? Bueno, lo primero es solo el discurso, no solamente lo que nos... No, pero primero, Mónica, no solamente hemos cortado con la intermediación, se ha incrementado la cobertura social a aquellas personas que hoy están en condiciones de pobreza, como vos bien decías, que no son pobres, que están en condiciones, digo, entre la tarjeta alimentar y la AUH, hoy representan el 87% de la canasta básica y en diciembre del 2023 representaban el 49%. Pero déjame que te diga algo. La clave es que el salario empiece a ganarle al Y le ganó en abril y le ganó en mayo y le viene ganando. Sí, pero ese es el salario formal. Lo cierto es que lo que hay que tener en cuenta acá es que en la República Argentina, en los últimos 10 años, estuvo estancado el empleo privado. Sí. Lo único que creció fue, por un lado, el empleo público, un 36% en 10 años, digo, el Estado como soporte del empleo en la República Argentina. Y cuando no llegaba el empleo público, llegaba la asistencia social, llegaban los planes sociales. Esa Argentina es inviable. Esa Argentina es la Argentina que estamos padeciendo con estos números. Hay que terminar con esa Argentina. Hay que generar las condiciones. Y eso es lo que hace la ley bases. Eso es lo que hace el decreto. Eso es lo que hace el RIGI. Generar las condiciones para que, vengan inversores privados a la República Argentina, sean nacionales o extranjeros. Pero si no hay seguridad jurídica, si no tenemos una economía de libre mercado, mal pueden elegir a la República Argentina. Vamos al informe. Quiero aprovechar que Petri estuvo con el presidente en Córdoba. El tema de incendios en Córdoba todavía no están extinguidos, no llega la lluvia a Córdoba. ¿Tenés el informe? Vamos con él, dale.
El resto de detenidos, algunos recuperaron su libertad, hay 4 que actualmente están en prisión. Nada hace pensar por ahora que haya un nexo entre cada una de las detenciones. No hay 17 detenidos en Córdoba y tampoco hay a priori una relación entre los mismos. Córdoba arde y aparecen los delincuentes. Este hombre que está siendo reducido por los vecinos fue apresado en Villa Yacanto. En tal caso de tener alguna relación con cuestiones políticas, estaríamos hablando prácticamente de terrorismo. Atención con la palabra terrorismo. Hoy pasó algo muy significativo, que es que detuvieron casi en flagrancia, en flagrancia, lo hicieron los propios vecinos de la zona de Yacanto, a un tipo que acababa de prender fuego, ¿no? Y esto es lo que sabemos. Miren, esto pasó gráficamente, ¿no? En Yacanto. Así, prácticamente de esta manera. Yacanto, que además es uno de los epicentros en los últimos años de focos de incendios absolutamente destructivos y repetitivos, ¿no? Está la frase, dijo, a mí me pagaron, ¿no? Este tipo dijo, a mí me mandaron, me pagaron. Que hay una hipótesis de terrorismo ecológico. ¿Quiénes quieren sembrar? Por supuesto que las autoridades judiciales, policiales de Córdoba están investigando esto, porque ayer hablábamos con Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba, que además es el responsable del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Hay detenidos por culpa, negligencia, impericia en manejar un fuego, terrible, ¿no? Y liberados. Y después están aquellos que fueron descubiertos con un bidón con combustible, bidón de nafta, o este tipo, por ejemplo. Pero nunca se había dado a alguien que dijera, a mí me mandaron y me pagaron. 37 años, oriundo de la Carbonada, le secuestraron el teléfono. La verdad, Petri, cabe, más allá de las acusaciones, hubo un fake ahí que eran 17 detenidos de la Cámpora, que no es tal. Acá puede haber, o analizan que puede haber una politización tal de algunos grupos de llevar a esta intencionalidad. No, claramente se politiza muchas veces la discusión. La discusión está lo habíamos hablado, lo hablábamos siempre. con el gobernador ayer cuando estuvimos en Córdoba con el presidente. Ustedes piensen que en el 2021 se quemaron en la provincia de Córdoba 310.000 hectáreas. Hoy estamos hablando de que es gravísimo lo que está ocurriendo, pero no superan las 49.000 hectáreas las que están afectadas. Por ahora. Por ahora, claramente. Sí. Y donde está trabajando, y el propio gobierno provincial lo ha reconocido, mancomunada y coordinadamente el gobierno nacional, el Sistema Nacional de Lucha contra el Fuego, con el gobierno provincial. Ahora sí resulta que se hacen investigaciones, hay procesados, hay juicios abreviados que se están llevando a cabo, y como vos bien decías, hay dos situaciones distintas. Del incendio negligente, imprudente, que se produce por un mal manejo del fuego, un manejo irresponsable, y el doloso, el estrago doloso, esa persona que va, como nos contaba ayer el gobernador, con un bidón a quemar, con la intención de quemar y propagar un incendio. Se queja el gobernador por la justicia, se queja por las penas, por las penas. Claro. Entran por una puerta, salen por la otra. Allí se reclaman las máximas penas, las penas más severas, porque no solamente por el daño ecológico que puede llegar a producir, el daño a la vida de las personas. Digo, hay casas quemadas, hay fondos que son irrecuperables, entonces me parece que la justicia tiene que intervenir rápidamente, y estas sanciones, cuando se llega a prender a una persona y se la llega a responsabilizar, las sanciones tienen que ser ejemplificadoras. Digo, y toda la sociedad tiene que advertir y ver con la severidad que el sistema judicial juzga y condena a quienes cometen este tipo de delitos. Hasta ahora nada, quiero decirlo, hasta ahora nada. La gente con una probation, alguien que generó un estrago absolutamente doloso en Córdoba, está en su casa en Lo el poco que me tiempo. parece justamente que no- vos, sí. Luis, que fuiste diputado, escuchaba ayer a Ricardo Lorenzetti, al ministro de Corte, pidiendo sanciones más duras. Vos que fuiste parte del Congreso, ¿creés que tienen que impulsar algún tipo de proyecto de ley para que se aumenten las penas, para que esto no sea una puerta giratoria? Porque hoy pareciera, lo dijo muy infantilmente, me mandaron, me pagaron, el tipo sale en 2 minutos. Sí, por supuesto. Vos imaginate que nosotros tenemos
un código penal de 1921. Es imprescindible que, no solamente en este tipo de delitos, sino en todos los delitos, se rediscutan las penas en la República Argentina, particularmente de los delitos más graves, de estos delitos que pueden generar estragos dolosos, de los delitos contra la vida, de los delitos contra la integridad sexual, de los delitos de corrupción. Después que pase esto, ¿lo van a impulsar? ¿Crees que lo pueden impulsar? Se está trabajando, hay una comisión que convocó Mariano Cuneo de Libarona que está trabajando en la redacción de un nuevo proyecto de Código Penal que es imprescindible. No solamente hay que implementar un Código Procesal Penal federal para que rápidamente esté en toda la República Argentina implementado el sistema acusatorio, sino necesitas penas más severas y además un sistema que funcione, porque de nada sirven las penas severas si no terminan en condenas. Digo, sí, el que las hace las paga y quien tiene que bajar el martillo de la justicia. Me parece también terrible que se politice este tema y que aparezcan las fake news y que aparezcan desde granjas privadas de trolls, estatales de trolls. Eso quiere decir, cuidado con eso, porque es probable que haya responsabilidades de generación del fuego de manera intencional. Puede ocurrir, dice que este hombre también estaba alcoholizado cuando hizo la declaración, pero atención porque viene un verano que va a ser de altísimas temperaturas y hay muchas zonas del país donde los fuegos se van a activar espontáneamente. Ustedes saben que cuando las temperaturas, yo lo he visto hace unos meses en Europa, incendiarse campos enteros sin ninguna intervención. Hay que generar conciencia y no generar confusión de que solo estas cosas siempre son voluntarias. Sí, claro. Hay que generar conciencia y preparar el manejo del Córdoba, fuego. Mónica, yo te lo digo con conocimiento de causa, las campañas son permanentes. En Córdoba las campañas son permanentes, está prohibido hacer fuego de todo tipo, hay carteles. ¿La gente las acata? No, bueno, es parte de la cultura. Pero ¿sabés qué pasa? Que se llena de turistas, pero a mí me está preocupando otra cosa, porque también se publicó, hubo otro de los detenidos, que ahora empiezan a revisarle las publicaciones anteriores, tiene publicaciones muy llamativas acerca del cambio climático, de Greta Thunberg, digamos, con una de los íconos de la lucha. Greta Thunberg, la chica, sí. La chica ecologista. ¿Sabes qué? Sueca. Digo, cuidado, porque la militancia genuina de organizaciones que quieren preservar la naturaleza, se pueden prender algunos otros grupos que dicen mientras peor mejor. O sea, mientras peor mejor. Concretamente, ministro, Córdoba recibió la ayuda, estuvieron en la reunión con el gobernador, el kirchnerismo decía que el gobierno nacional había dejado solo a Córdoba. Es absolutamente falso, digo, desde el primer momento estuvimos en comunicación permanente, no solamente con el gobernador de la provincia de Córdoba, sino con todas las autoridades y el Sistema Nacional de Lucha contra el Fuego, con brigadistas, con camionetas, con aviones, con helicópteros, con carpas, con cocinas. Hemos estado presentes y asistiendo a la población de Córdoba desde el primer momento y de eso da cuenta y lo ha dado aquí en este canal el propio gobernador. Digo, acá todos los recursos han estado disponibles para tratar de mitigar y resolver el problema de los incendios que, como ustedes decían, cuando hay altas temperaturas, cuando hay sequía, cuando hay fuertes ráfagas de viento, se torna incontrolable. Por eso hay que trabajar mucho en la prevención, claramente. Pero todos los estamentos del gobierno y particularmente lo que respecta al Ministerio de Defensa, el Ejército está trabajando desde el minuto cero para remediar y mitigar los efectos de los incendios. Quedó algo flotando, además del humo y el desastre en Córdoba, que es por qué no bajó el presidente a que lo estaban esperando los bomberos allí en Capilla del Monte. Quiero una respuesta porque me dijeron por qué. Recién lo charlábamos con Eduardo. No, básicamente porque no era recomendable. El presidente, era una cuestión de seguridad. Claro, exactamente. El presidente, a ver, esto hay que valorarlo. Se bajó del avión que lo trajo después de su discurso en Naciones Unidas y lo primero que hizo fue subirse un avión para ir a Córdoba para ver lo que estaba ocurriendo. Quería verlo de primera mano, en primera persona. Y bajamos en el aeropuerto militar, estuvo... se empapó de la situación que se estaba viviendo, nos hicieron todo un reporte, habló con los responsables y después sobrevolamos el área. Pero el jefe de los bomberos, yo creo, no sé si está no lo tenés, el jefe de los bomberos dijo en esa reunión en donde estuvieron todos, él manifestó que quería saludar a los bomberos. Por supuesto. Pero entonces no lo dejaron. No, pero claro, porque no es simple y sencillo instrumentar la logística
de aterrizar un helicóptero en una zona que no está preparada, pero además donde hay que garantizar la seguridad del presidente. No es una decisión que involucre al presidente, sino que tiene que ver con su seguridad. Está bien la respuesta y la tomo, porque había generado ahí un ruido entre colegas cordobeses y mucha gente, ¿no? Que por supuesto aprovechó el kirchnerismo para mostrar, para decir, no tiene empatía el presidente. Es imponerse de la situación con los responsables, y así es como el gobernador Martín Yarlora, el ministro de Seguridad Quintero, los responsables del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, junto con todos los que acompañamos al presidente, nos dieron un informe pormenorizado y además pudimos ver de primera mano las acciones que se estaban realizando y sobrevolar la zona. Sí, ahí está, esta es la formación. Estaban preparados los bomberos allí obviamente, para poder recibirlo al presidente. A mí me contaban que habían por supuesto, mojado toda la pista ahí para que pudiera aterrizar el helicóptero. ¿Cómo fue la charla ahí con Yarlora? ¿Hubo alguna otra...? No, fue muy buena. Fue una ¿No buena hubo pase charla. de factura? ¿No hubo nada? ¿Cómo? ¿No hubo pase de factura? No. Sí, no. Aliados Sí. no son, pero... Bueno, pero hay un trabajo articulado y coordinado donde claramente, las provincias pueden hacer mucho y tienen que hacer mucho, no solamente Córdoba, todas las provincias argentinas a la hora de bajar el gasto público. El esfuerzo por bajar el gasto público no tiene que ser solamente del gobierno nacional. Probablemente el gobierno nacional sí efectivamente es el que tira del carro. Pero después es un esfuerzo compartido con los 24 gobiernos de provincia y la ciudad autónoma y los municipios, digo. Me parece que, y vos ves que la reacción de los municipios pareciera que están muchos en Disney, porque en lugar de bajar el gasto público, suben tasas. Intentan buscar fuentes de financiamiento y con una contabilidad creativa que es llamativa. Me dicen ahora, tuiteó la ministra Petovelo, Sandra Petovelo, sobre el tema docente. Sí, sobre el tema sobre el tema de la pobreza. Pobreza. Tuiteó, hizo varios tuits también sobre los docentes. Este es sobre la pobreza. La pobreza se está desacelerando más allá del dato puntual, dice la ministra Petovelo. Es un hilo de tuit que continúa, no sé si tenemos hacia abajo, que va explicando lo que va marcando el índice oficial del primer semestre de 2024, es del 52,9%. El CIEMPRO indica que el pico se alcanzó en el primer trimestre con un 54,8%, es decir, para el gobierno empieza a la baja, llegó a 54,8%. Claro. Exactamente. Está lindo un poco con la inflación, ¿no? La explicación del gobierno. Puso un pico la inflación en el primer trimestre, la caída de la actividad, con el pico de la pobreza, y en el segundo trimestre, acá dice en el trimestre la pobreza morigera. bajó al 51%, lo que implica una desaceleración del 3,8%. Esto muestra que la tendencia está cambiando, dice Sandra Petovelo. La expectativa es que esta recuperación se mantenga en los próximos trimestres, señalando un avance en la lucha contra la pobreza. Lo que quiero aportar es un dato interno del gobierno. El gobierno para esta publicación se preparó algo que no había hecho antes, es decir, una explicación, un brief, se distribuyó entre los ministros. Lo veo a Petri muy interiorizado en el tema, es decir, se nutrió de condimentos al gabinete para que pudieran salir a explicar y de alguna manera también ver la película entera, dicen en el gobierno. A ver, Facundo, tu impresión es que puede afectar o no, o que la cuestión de la pelea, de la adjudicación de la pobreza entre el kirchnerismo y el gobierno hoy es una cuestión que la gente la tiene saldada. Así es. ¿Sí? Sí, la gente no participa de esa discusión, ¿no? La gente hoy, decidió en noviembre hacer un cambio de signo político y confía y tiene expectativas en que este gobierno le resuelva los problemas. Después puede ser que el gobierno vaya perdiendo apoyos en la medida que esos problemas no se resuelvan, y también que los pueda recuperar en la medida que esos apoyos se resuelvan. Pero me parece que lo que hay que pensar es que la gente no toma decisiones drásticas de un día para el otro, ni participa de debates, discusiones que por ahí son más interesantes para nosotros que para otros. La cuenta que la sociedad le tiene al kirchnerismo ya se la puso, ya la tiene, y esa no te la sacan más. Así como en su momento, cuando termine el periodo Milei, que puede ser 4 u 8 años, habrá una cuenta que veremos si da positivo o negativo, ¿no? Y me parece también que el común de la gente no está midiendo la pobreza ni con los datos del INDEC, ni con los datos de Salvia, ni con los datos de los... En la calle, en el supermercado, en su propia realidad, y desde allí evalúa. ¿Vas a hablar algo del radicalismo?
No hay tiempo. El radicalismo. Es un No, sí. ¿Hay un radicalismo libertario Por ahora? supuesto, hay muchísimos intendentes, legisladores, gobernadores que apoyan este gobierno. Y esto se va a ver reflejado en la próxima elección, sin lugar a dudas. Digo, hay muchos radicales del interior del país que están totalmente consustanciados con las ideas de la libertad de Javier Milei. Gracias, ministro, por haber venido.